como te anticipamos en el bloque anterior, vamos a estar analizando todo el tablero político de Israel, cómo está actualmente este país, cómo se va a ver perjudicado o no con la elección de Joe Biden en mandatario de Estados Unidos, para lo cual tenemos una entrevista, ¿no? Exacto, de hecho estamos en contacto con Daniel Kuperwasser, quien es analista político. Él está radicado en las afueras de Tel Aviv y es una persona que está abocada absolutamente a lo que es el estudio, el análisis constante de la política israelí y la proyección en el mundo. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días a todos ustedes y a los oyentes. Encantado. Muchas gracias por el momento. Así que para introducirnos en el tema te queríamos preguntar cuál es la actualidad en materia política social de Israel, cómo se encuentra hoy la gobernabilidad de esta coalición entre Benny Gantz y Benjamín Netanyahu, que ha costado un poco, ¿no? Sí, fue un parto un poco doloroso, pero el bebé que nació tampoco parece ser, digamos, no crece como corresponde a un niño y hay muchas dificultades. Digamos, pese a que se logró una coalición numéricamente muy grande que sostiene el gobierno, las tensiones entre los dos componentes más importantes llegaron a una situación de que se neutralizan uno con el otro y prácticamente el gobierno hoy en día transmite una imagen de mucha impotencia, a tal punto que estamos terminando el año 2020 y todavía no se aprobó el presupuesto para 2020, cuando normalmente para esta fecha tendría que ya estar aprobado el presupuesto de 2021. Es parte de las tensiones, como dije, entre los dos partes importantes del gobierno, en el cual no está claro, más que nada, las intenciones de Netanyahu, si es que quiere o no cumplir con la gran promesa de este gobierno sui generis, que tiene un primer ministro en funciones y al lado de él un primer ministro alternativo. De todas maneras, el programa es que a fines de 2021 Netanyahu tendría que transmitir el mando a su colega Gantz, que es primer ministro alternativo, pero la expectativa en este momento es que Netanyahu va a utilizar la ley básica de presupuesto, que al no poder ser aprobado, necesariamente se debe llamar a elecciones, y hoy en día ya se habla para elecciones o en marzo o en junio. Daniel, entonces, bien, usted está mencionando esta posibilidad de que haya elecciones el año que viene. ¿Cómo se ve el escenario entonces? Porque leyendo un poco su portal, su página, usted describe que se pueden dar dos posibles escenarios en caso de que haya elecciones el año que viene. ¿Nos puede explicar qué es lo que puede llegar a pasar en caso de que efectivamente se lleven a cabo los comicios? Básicamente este es un sistema parlamentario por el cual todo candidato a primer ministro tiene que movilizar el apoyo de más de 61 miembros del Parlamento, de un total de 120. Ahora, los bloques dentro del Parlamento pertenecen a grupos de distinta connotación social y principios políticos. En este sentido, digamos, lo que vendría a representar, o lo que se denomina el bloque de derecha, que incluye al partido de Netanyahu, los partidos ultraortodoxos, el Partido de Religiosos Nacionales y demás, son mayoría. Pero aún dentro del bloque de derecha hay algunos partidos que, por cuestiones personales o por cuestiones de relación con las imposiciones judías ultraortodoxas, no están dispuestos a participar y se crean desequilibrio, pero que de ninguna manera pueden lograr una alternativa a formar gobierno sin Netanyahu.
La única diferencia que surgió el último mes es que a consecuencia del fracaso de Netanyahu en manejar la pandemia de COVID, que llevó a una segunda cuarentena muy estricta, con daños económicos muy grandes, hizo surgir a un líder de lo que se llamaba la derecha religiosa nacional, no confundir con los religiosos ultraortodoxos, y que, digamos, hizo su carrera criticando mucho a Netanyahu, pese a que él también es de derecha, y logró, de acuerdo a las encuestas, conseguir un apoyo bastante significativo. Aún así, no está claro que se pueda formar un gobierno sin Netanyahu. Esa es una tensión que se vive en este momento y que solamente se habla de expectativas, porque son todas cuestiones de sondeo que cuando se llega a la urna no necesariamente se cumplen. Sobre todo, digamos, cuando la distancia en tiempo es muy grande. Cuando ya se habla de cercana a las elecciones ya es otra cosa. Pero en este momento es muy difícil diagnosticar, aunque no hay duda que va a ser muy, muy difícil que se pueda, digamos, impedir que Netanyahu forme el gobierno, salvo que alguna decisión de la Suprema Corte que tiene que decidir, va a comenzar, o sea, a partir de principios del 2021 comienza el juicio a Netanyahu por las 3 causas de corrupción, y eso sí puede llevar a que cambien las inclinaciones de cierta parte de la población. Daniel, en relación al marco externo, las relaciones internacionales de Israel, ¿cómo queda posicionada Israel con Netanyahu como primer ministro ante el triunfo de Joe Biden? Bueno, ese es un escenario, si hablé antes del escenario político, este es el escenario de la diplomacia, y realmente se crea una situación distinta, aunque no está del todo claro, más que nada, cuál va a ser la posición de Biden. Netanyahu ya sigue con su línea, inclusive trata de fijar hechos, lo que se llama en el campo. En ese sentido, en decisiones que incrementan la colonización civil en Cisjordania, o como puede ser lo que fue hoy, la visita llamada de despedida del canciller americano Pompeo, pero que incluyó 3-4 gestos muy significativos, como la primera visita de un canciller americano a una colonia judía de Cisjordania, el reconocimiento estadounidense, por lo menos en boca de Pompeo, que los productos producidos en las colonias judías de Cisjordania van a llevar la etiqueta de producido en Israel en Estados Unidos. Y también su visita hoy que hizo en las alturas del Golán. Fueron todos tipos de, llamémoslo así, intenciones de Netanyahu de fijar hechos que dificulten mucho una marcha atrás por parte de Biden. ¿Cómo se van a formalizar las relaciones con Biden? Es un interrogante y todo depende más que nada de Biden. Algo que yo no tengo claro. ¿Y usted cree que probablemente Biden apunte a la solución como hizo Obama o hizo Clinton de crear esta solución de los 2 estados? Sí, no hay duda, o sea, ya lo dijo y lo va a seguir haciendo. El problema es que si sigue como Clinton o como Obama, no, digamos, que solo hable y no haga nada, Netanyahu no tiene ningún problema, Israel no tiene ningún problema en continuar con... Es una especie de un truco de amenazas de ambas partes, pero que no se tiran las cartas sobre la mesa.
Y así que eso hace que lo que yo llamo es parte de eternizar el status quo, que no cambia nada. O sea, Israel no tiene problema en el sentido de que ellos digan una cosa, acá se diga otra y no haya acuerdo. En tanto y en cuanto no se tome alguna medida concreta para modificar ese equilibrio de no acordar uno con el otro, no va a pasar nada. O sea que eso, así fueron los 8 años con Obama. Digamos, prácticamente nada se modificó, la colonización continuó, no hubo nada. Lo único que puede, o sea, también los palestinos están volviendo hacia atrás, volviendo a la época de Obama. Ellos decidieron, a propósito de la amenaza de Netanyahu de anexar territorios, decidieron cancelar la coordinación de seguridad que había con Israel. Y ahora, como Biden vuelve con la misma lema de dos estados para dos pueblos, decidieron retornar a la coordinación de seguridad con Israel. O sea, es como que volvemos a la época de Obama, así en este momento. Todo depende de lo que decida Biden. Bien, Daniel, volviendo al marco económico de Israel, en relación al impacto que ha generado la pandemia, en el mes de febrero Israel tenía alrededor de un 3,5% de desempleo y ese índice, por justamente el impacto de la pandemia en lo que ha sido territorio israelí, llegó a un 27%. A esto se le sumaron distintos reclamos en un contexto en el cual también se planteaba en la agenda el tema de las irregularidades en el gobierno de Benjamín Netanyahu. ¿Cuál es la proyección que se ve y cuál es el estado actual de la economía de Israel? La economía, digamos, hay muchos aspectos. O sea, por ejemplo, la bolsa de valores se recuperó, aunque no tanto, no llegó como el caso del Dow Jones, que volvió al récord que había antes de la pandemia. Pero de todas maneras hay sectores que se beneficiaron, hay sectores que sufren mucho. El desempleo creció muchísimo, pero hay un aspecto que se debe tener mucho cuidado cuando se analiza esto, y es que acá se tomó un modelo muy distinto al alemán. En Alemania lo que decidieron hacer fue dar dinero a las empresas para que sigan manteniendo el empleo. Digamos, es utilizar lo que vendría a ser la compensación por desempleo no para el empleado, sino dárselo a la empresa para que siga trabajando y siga pagando. Acá se decidió la inversa. Se permitió hacer lo que se llama una vacaciones sin pago, y el gobierno le paga el mismo importe como si fuese una indemnización por despido, aunque no es despido. Y eso creó una situación muy, digamos, absurda, que muchos prefieren estar en vacaciones sin pago porque reciben no todo el importe, pero gran parte del importe, sin trabajar. Y hay más de uno que hoy ya se comenta de que comenzaron a trabajar en negro. O sea que, digamos, los números del desempleo es algo que no necesariamente refleja una situación, y muy probablemente si se decide cortar con el sistema, los números cambien drásticamente. De todas maneras, hay sectores seriamente afectados, y partes que inclusive ganaron mucho. Por ejemplo, todo lo que es supermercados están en una época de bonanza muy, muy buena, y otras empresas también. Así que la situación no se siente muy alarmante, pero en general, pero como se sabe, todas las deudas que se tomaron ahora gracias a la situación económica
muy buena que tenía el país, va a haber que pagarlas. Y la pregunta es, ¿cuándo se va a tener que pagar y quién la va a pagar? Bien. Daniel, le consulto cómo ha sido la reacción por parte de la sociedad al respecto de la pandemia y las medidas políticas implementadas por Netanyahu, porque vimos que hubo un tiempo en donde los judíos ultraortodoxos se resistían también a acatar estas medidas. ¿Qué es lo que ha pasado con esta situación actualmente? A mi entender pasó algo muy grave porque o sea, ¿por qué no se resolvió? ¿Por qué hubo serios problemas en el enfrentamiento de la pandemia? Porque se tomaron muchas decisiones sobre bases políticas y no sobre bases científicas. En segundo lugar, digamos, dio lugar a que ciertos sectores, como el caso de los ultraortodoxos, actúen directamente, no cumplan la ley, y el gobierno, por temor a crear una situación de desequilibrio en la coalición gubernamental, se cayó la boca. Por ejemplo, hoy la educación solamente funciona desde jardines de infantes hasta cuarto grado. De cuarto grado a quinto año funciona solamente por Zoom desde las casas. En la educación ultraortodoxa, directamente decidió renovar los estudios en todos sus niveles, en contra de las órdenes del gobierno, pero nadie les hace nada. A tal punto llegó, por ejemplo, eso se proyectó en otros sectores, como por ejemplo, mañana, otro ejemplo, está previsto que los shopping centers que hasta hoy todavía tienen que estar cerrados, decidieron, varios de ellos mañana abren en contra de las disposiciones del gobierno. O sea, se está creando una situación en donde no cumplir la ley no es grave, y eso desde el punto de vista social, a mi entender, es muy grave. Daniel, en relación a la gobernabilidad de Israel, teniendo en cuenta estos datos que usted pone en valor, además de los distintos fraccionamientos que hay, una vez que salga del poder Benjamín Netanyahu, ¿cree usted que la gobernabilidad va a tener una normalidad absoluta o puede llegar a costar una gobernabilidad estable? Gobernabilidad, hay dos aspectos que deben tenerse en cuenta. O sea, justamente el Likud del gobierno es el que habla que en nombre de la gobernabilidad, el gobierno, por el hecho de haber sido elegido, tiene que tener la libertad máxima de hacer lo que quiera. En contra de lo que es una democracia, que una democracia está basada, es cierto, está gobernada por quien tiene mayoría en las elecciones, pero el gobierno está basado en lo que se llama equilibrios y frenos de tanto políticos como, llamémoslo así, profesionales, como es el caso en términos de economía, como el Banco Central, o como es reguladores de competencia, o reguladores de varios niveles, que son reguladores profesionales y no políticos. Más aún todo el tema de lo que es la justicia. El hecho de que de la independencia de la justicia, y en ese sentido el gobierno se siente muy molesto cuando hay decisiones de que la justicia decide intervenir para fijar la ilegalidad de ciertos pasos del gobierno. Es algo que es un problema básico de Israel por el hecho de no tener constitución. Israel es un país que no tiene constitución, por lo cual se crean muchas tensiones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Hasta el punto de que, por ejemplo, en el medio de las disputas por 2 o 3 elecciones, el presidente del Congreso decidió no respetar una decisión de la Corte Suprema de Justicia, algo que es insólito. Así que digámoslo de la siguiente manera, el orden democrático de Israel los últimos 3 o 4 años sufrió unos serios sacudones.
¿Cuál va a ser las consecuencias para los próximos años? Es difícil pronosticar, pero hubo serios sacudones. Daniel, le hago la última pregunta ya para cerrar, pero no quiero dejar de preguntarle cuál es su opinión con respecto, en cuanto a materia geopolítica, qué es lo que puede llegar a pasar con Joe Biden en el poder, Benjamín Netanyahu, y la posibilidad o no de, si para usted Joe Biden va a apuntar a volver al plan de desnuclearización de Irán y cómo puede afectar a esto a Israel. Ese es un punto bastante álgido en todo lo que, digamos, sobre todo para la política de Netanyahu, que ve en la amenaza iraní, digamos, tal vez el aspecto más importante de su política exterior. Yo diría lo siguiente, casualmente estoy trabajando en eso. Los analistas estratégicos, uno a uno, cada vez están más convencidos de que del grave error que cometió Netanyahu al presionar a Trump para que se desligue del acuerdo de que firmó Obama y las 5 potencias con Irán. Prácticamente la mayoría está de acuerdo en que no hay alternativa más que llegar a un nuevo acuerdo, pero que el nuevo acuerdo de ninguna manera, o sea, los iraníes no ceden pese a las presiones del boicot económico que impuso Trump. O sea, nada, como dicen, nada bueno puede Israel esperar en ese sentido. Y yo hablo en términos de los analistas, los analistas serios, de que va a haber que no va a haber alternativa más que llegar a un acuerdo, y que es probable que en términos de años, y esa ya es una especulación mía, que se llegue a lo que yo llamo el equilibrio del espanto, tal como fue el periodo de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Ese es mi pronóstico para el futuro de la relación entre Israel y Irán. O sea, tal vez no muestren nada, pero se va a entender que ambos están en condiciones de destruir al otro y por tal motivo ninguno hace nada. A eso yo lo llamo el equilibrio del espanto. Terrible, terrible situación, Daniel, si es así como usted dice. Sí. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has brindado, la verdad que una claridad conceptual impecable, y seguramente vamos a estar molestándote en el corto plazo justamente en relación de cómo evolucione tanto la situación interna como externa de Israel. A disposición de ustedes con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Con nosotros Daniel Kupevassar, justamente dándonos una interpretación político general en relación a la actualidad y a la proyección internacional de Israel en este contexto de pandemia. Exactamente, pudimos hablar de todo un poco, pudimos hablar de esta política interna, la posibilidad de que no se produzca un traspaso del poder como efectivamente se llevó a cabo en este acuerdo de coalición en mayo de este año, en donde hay posibilidad entonces de que haya elecciones en el año que viene porque no se apruebe el presupuesto. Hablamos de las repercusiones del gobierno de Joe Biden y bueno, de todo un poco, también de la pandemia y demás.